la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La vigencia de la Ley Foraker y su afirmación del coloniaje. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Ramos González, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y actualmente es profesor en dicha facultad. Para enmarcar la ley Foraker, yo quisiera comentar que, como sabemos, Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos el 25 de julio de 1898 y ya para el 10 de diciembre de ese mismo año, del 1898, se firmaba el Tratado de París, en el cual España cedía a Puerto Rico, a Guam, adquiría por una cantidad mínima las Filipinas, el archipiélago de las Filipinas, y Cuba no estaba en ese tratado en el sentido de que ya cuando se declaró la guerra a España se estipuló de que Cuba iba a ser un país independiente. Pero todos sabemos que Estados Unidos, aunque era independiente, controló ese país directa o indirectamente hasta la Revolución Cubana en 1959. Luego de que Estados Unidos invade a Puerto Rico en el 98 y se firma el Tratado de París, se establece un gobierno militar en Puerto Rico. Y hubo 3 gobernadores militares, el general Brooke, el general Henry y el general Davis. Y esos 3 generales corrieron a Puerto Rico como una posesión militar. Y ahí que viene la ley Foraker de 1900, que es introducida en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y el senador Joseph Foraker de Ohio, republicano de Ohio, es como el protagonista de esta ley y por eso es que se conoce como la ley Foraker. Pero una ley en el Senado y en la Cámara y que firmó el presidente McKinley. Y la firmó el 12 de abril, se convirtió en ley del 1900. Uh-huh. Carlos, me gustaría dejar ahí la introducción y entonces que hablaras cuál fue la importancia de esta ley, por qué es que surge esta ley. Sí, bueno, esa ley es bien importante porque con relación particularmente a Puerto Rico, por lo que tú acabas de decir, Estados Unidos se encontró con una situación que en un sentido político, quizás económico, jurídico, iba a ser peculiar y única. Era el inicio de la posición o la adquisición de un territorio por guerra, pero que no reunía las características de la experiencia territorial que ellos habían tenido en la expansión de la nación norteamericana. Así es que tras un inicio de gobierno militar, de dictadura militar para todos los efectos, hasta la propia literatura norteamericana le llama que eso es un tiempo de gobierno despótico, como lo es todo gobierno militar. Pues hay reclamos de una población puertorriqueña, particularmente a través de sus fuerzas vivas y de sus partidos políticos, porque aquí lo que Estados Unidos acaba de adquirir era, sociológicamente hablando, un país con unas estructuras coloniales españolas, pero consolidadas y recién comenzando una experiencia importante relacionada con la Carta Autonómica de 1897, que incluso nos había autorizado a crear nuestro propio sistema monetario y nuestras monedas. Es decir, este no era un territorio despoblado, sino que era un país con una cultura, con un idioma y con unas instituciones. Y eso fue nuevo. Así que hubo unos reclamos. Y tras esos reclamos, sobre todo ante la promesa de aquel general encargado de las fuerzas invasoras y triunfantes, el general Miles, de que traía libertades y progreso y a sacarnos de la barbarie española, bueno, pues Estados Unidos se ve forzado a aprobar y empezar la gobernanza de Puerto Rico, no a través de las fuerzas militares, sino directamente a través del Congreso. Y Puerto Rico, conforme el Tratado de París, ¿verdad?, eventualmente, así lo requería,
empieza a ser gobernado directamente por el Congreso. Entonces la ley Jones se aprueba con el propósito de crear unas estructuras de gobernanza que no fueran militares. La ley Foraker. La ley Foraker, de la que estamos hablando, la ley Foraker, que no fuera de ordenanzas militares para empezar a organizar el territorio recién adquirido. La ley Foraker, además de establecer esa estructura, comienza también a establecer y de hecho es una de las características más interesantes de esa ley, es establecer algún tipo de mecanismo que empezase a darle solución al problema económico o financiero que le planteaban a los importadores de Estados Unidos, que habían grandes intereses de Estados Unidos, obviamente pendiente a lo que estaba pasando en Puerto Rico. Hay que recordar que desde 1850 el comercio principal de Puerto Rico no era con España, era ya con Estados Unidos por la proximidad geográfica y por otras razones. Entonces, ¿cómo tratar a los bienes que venían de Puerto Rico si se les seguía imponiendo tarifas, por ejemplo, aranceles, porque venían de un país extranjero, como era en 1850 y antes de la guerra? O como ahora habían plantado banderas y ahora había que darle tratamiento como si esto ya fuese Estados Unidos. Pues un problema que generó jurisprudencia, como sabemos, tú las has discutido y se han discutido en este programa. Pero entonces la ley Foraker también trata de resolver ese problema. Es decir, para decirlo de manera sincera, es el mecanismo de gobernanza del nuevo territorio adquirido para que el Congreso pudiese, mediante gobernanza directa, crear una estructura básica de gobernanza controlada por el Congreso, sin que, por supuesto, se consultase a los habitantes del territorio, pero que fuese la transición del gobierno militar a algo distinto. Por eso es que se llama ley para proveer un gobierno temporero para Puerto Rico. Tiene la frase temporera hasta ahí, porque se supone que era un paso hacia algo todavía más organizado. ¿Cuál era ese más organizado y para qué es que querían a Puerto Rico? Bueno, estamos en 2023 y todavía no lo saben, por muchas razones. Y en 1900 lo tenían menos claro. Así que eso es la ley Foraker. Por un lado, resolver el problema de los bienes que llegaban a Estados Unidos, pero todo establecer un sistema de gobierno con un gobernador controlado directamente por el gobierno de Estados Unidos, por una especie así de Senado que se le llamó Consejo Ejecutivo, que era también todo nombrado por las ramas ejecutivas políticas federales, políticas y legislativas, bueno, nombrado por el presidente con la confirmación del Senado, y una Cámara de Delegados que permitía entonces crear la manera como administrativamente se iba a gobernar a Puerto Rico. Y por supuesto tenía toda una serie de otras disposiciones importantísimas, muchas de las cuales prevalecen incluso al día de hoy, porque fue el primer paso para la gobernanza directa del gobierno de Puerto Rico y de sus habitantes a través del Congreso. Eso es lo que es una síntesis de lo que es esa ley Foraker de 1900, que como sabes, y hoy no vamos a entrar en eso, después viene la ley de 1917, que es la ley Jones, que fue el segundo paso, la ley de 1947 del gobernador electivo, segundo paso y medio, la ley 600, que fue el tercer paso, que autoriza la gobernanza indirecta, presta poderes a Puerto Rico, y la ley promesa, que es la que revierte un poco, y nos volvemos a parecer un poco a la gobernanza directa del Congreso, como pasó hace 123 años. Ahora, Carlos, es interesante que esta ley pues, fue una ley controversial cuando se aprobó, debido a que Estados Unidos nunca había tenido una posición donde de momento conquista unos territorios por medio de una guerra, y esos territorios no son adyacentes al continente de los Estados Unidos. Quiere decir que, y también eran unas razas distintas, particularmente las Filipinas, que era un archipiélago de un sinnúmero de islas. Así que esto de momento lo fuerza a ellos a tratar de evaluar esto distinto. Estos no eran los otros territorios que ellos estaban adquiriendo y después convertían en estados. A mí me parece también curioso de que ellos hablan de un gobierno civil, sin embargo,
el primer gobernador de Puerto Rico, Charles Allen, era el subsecretario de la Marina de Guerra. ¿Okay? O sea que lo que le hicieron fue decirle que se cambiara el uniforme y se pusiera un gabán y una corbata en vez del uniforme de la Marina. Y entonces luego también tenemos de que durante este periodo, hasta el 1934, creo que fue, Puerto Rico era parte del Departamento de la Guerra. Uh-huh. O sea que esto de civil hay que cogerlo con pinzas, porque civil era porque había unos personajes que ya no eran militares como los 3 primeros generales. Pero muchos de ellos, no todos, pero muchos habían sido generales. Y hay 3 en la historia de Puerto Rico que son fundamentales: el coronel Teodoro Roosevelt, uh-huh, el general Blanton Winship y el almirante William D. Leahy, que son de los 3 oficiales militares más prominentes en la historia de Puerto Rico del siglo XX. Ahora, Carlos, háblanos un poco más allá sobre qué específicamente tenía la ley Foraker. Tú mencionas que obedecía primero unas prioridades económicas y después las políticas. Y particularmente también me gustaría entrar en cuáles de estas disposiciones, porque muchas personas creen que cuando se aprueba la ley Jones se derogó la ley Foraker, y cuando se aprueba la ley de relaciones federales, la ley 600, se derogó la ley Jones, y eso no es cierto. Esas leyes continuaron vigentes, obviamente revisadas. Háblanos sobre ese concepto. Sí, esa ley Foraker, su primera parte, contrario a lo que a veces se estudia o lo pasamos por alto, no tiene que ver directamente con la gobernanza, es decir, con el nombramiento de un gobernador, una cámara de delegados y un consejo ejecutivo, sino que va directamente al tema que mencionaba ahorita de los aranceles. Es decir, esta ley impone a los bienes que de Puerto Rico se enviaban a Estados Unidos para que sigan tratándose como si fuesen bienes que vienen de un país extranjero. Y se impone un arancel de un 15%, pero la misma ley disponía que, salvo otras disposiciones o directrices del presidente, ya para 1902 esos aranceles iban a desaparecer y iba a haber un comercio libre entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y con eso se resolvió un problema político tremendo, porque como tú has comentado otras veces y has escrito sobre esto, las elecciones de 1900 en Estados Unidos, el tema de Puerto Rico y qué hacer con las posesiones según adquiridas fue un tema fundamental electoral en Estados Unidos. Estábamos en todas partes y en todos los periódicos, y ahí, bueno, ahí pues hay mucho que decir y hacer sobre el rol que tuvieron los periódicos en fomentar unas posiciones y otras. Pero uno de los temas más difíciles era cómo tratar a los bienes que venían de Puerto Rico. Porque había que hacer una transición. Los que tenían grandes intereses de importación desde Estados Unidos, pues decían, no podemos pagar, no me pueden cobrar nada para que ya no vienen de España, mientras que los otros que querían ir protegiendo sus intereses, pues querían que todavía se les tratase como extranjeros. Y la ley Foraker pues mantiene las dos cosas, ¿sabes? Cosa que, como sabemos, después va a terminar en litigio en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues eso que yo acabo de decir, de eso trata la primera parte de la ley Foraker. Y por supuesto, hace claro en ese mismo apartado que con relación a lo que puede cobrar Puerto Rico de lo que viene de Estados Unidos no se puede cobrar nada. Es decir, Puerto Rico no tiene manera de proteger los bienes que entonces producía, porque en eso estaba muy claro el Congreso de los intereses de lo que iba a hacer. Esa es la primera parte de la ley Foraker. La segunda parte de la ley Foraker es fascinante. Y también por lo que tú acabas de decir, porque la ley, el Congreso decide, y obviamente vamos a entender esto por las razones que ya has mencionado y por las discusiones que se dan en el floor de la Cámara y del Senado sobre la ley, el anteproyecto del senador Foraker, que se crea un cuerpo político nuevo que se llama el Pueblo de Puerto Rico. Y a ese cuerpo político nuevo no se le da la ciudadanía americana. Eso fue un debate profundo de por qué no era posible hacer eso con los habitantes del territorio según adquirido, sino que se crea una ciudadanía que se llama Ciudadanía de Puerto Rico. Y la crea una entidad política. Ahora Puerto Rico se va a llamar, el gobierno de Puerto Rico, el Pueblo de Puerto Rico,
y sus habitantes son ciudadanos de Estados Unidos, que eventualmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a decir que eso equivale a lo que se llama nacionales de Estados Unidos, US National, que es una especie así de nacionales sin ciudadanía americana. Bueno, eso lo podemos hablar después o en otro programa, ¿verdad? Y entonces, a renglón seguido, crea la gobernanza que va a haber en Puerto Rico. ¿Qué tipo de estructura gubernamental va a ser? Sentando, por supuesto, las bases económicas, número uno, haciendo claro que se imponían lo que hoy conocemos las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje se crean a través de la ley Foraker y todavía están al día de hoy. Se crea un principio general de que todas las leyes del Congreso de los Estados Unidos van a aplicar a Puerto Rico, salvo que sean localmente inaplicables. Es un concepto raro, medio perogrullo, que todavía está vigente al día de hoy. Se sientan las bases económicas del gobierno que ya mismo se va a crear, de la gobernanza, cuando se devalúa el peso puertorriqueño a un 60%. En Puerto Rico regía ya el peso puertorriqueño. De momento, o sea, las familias puertorriqueñas o los tenedores de bienes, pues vale 60% menos su gobierno. Establece, esto es fascinante por sus semejanzas hoy día y pocas veces se habla de esto, establece que todos los gastos del gobierno de Puerto Rico, que ya mismo voy a decir cuál es la estructura que será, todos los gastos no vienen del gobierno federal ni del Congreso. La gobernanza territorial se paga del Tesoro de Puerto Rico, a pesar de que sus nombramientos van a ser hechos por el presidente de los Estados Unidos. Cualquier semejante con promesa no es coincidencia. Repito, esa es la segunda parte de la ley que va creando las bases. Hace algo interesante y positivo, que es que declara que el puerto, las aguas navegables, los puentes y todo lo que había en Puerto Rico pasa a manos del pueblo de Puerto Rico y su gobierno. Y las minas, porque entonces Estados Unidos no se sospechaba de las minas de cobre que habían aquí, ¿verdad? Carlos, hay un detalle sobre esto de la devaluación, que la devaluación la había impuesto el general Henry, arbitrariamente. Y quiero que estemos claros, lo que significaba es que si usted tiene un pesito puertorriqueño, de momento le iban a dar 60 centavos americanos. Eso es lo que es una devaluación. Sí. Y entonces esta ley lo que hace es confirma la acción de Henry. También hay un documento que yo vi que incluía el borrador de la ley que decía Puerto Rico, y cada vez que decía Puerto Rico estaba tachado y decía Puerto Rico. O sea que ellos también de paso le cambiaron el nombre porque era más fácil pronunciar Puerto Rico que Puerto Rico. Así mismito, de la ley habla de Puerto Rico todo el tiempo. Nunca habla de Puerto Rico. Y el comentario que hace es interesantísimo sobre lo que había hecho uno de los comandantes militares con relación a la evaluación. Es importante porque es que cuando estábamos volviendo militar, era lo que le diera la gana al comandante en jefe. Y esa es una pequeña diferencia. Es decir, aunque después vinieron, como bien decías, gobernadores militares, ahora tenían un poder más controlado por el Congreso. Mientras que en el año de la dictadura militar era un poder prácticamente sin límite. Respondían directamente al presidente, ¿verdad? Bueno, entonces la ley a renglón seguido dice, y esta es la estructura del gobierno. Va a haber un gobernador que va a durar 4 años, que lo nombra el presidente con el consentimiento del Senado, que le responde directamente al presidente. Y su función es estar a cargo del gobierno de Puerto Rico y le rinde un informe anual al presidente de los Estados Unidos. Va a haber lo que se llama un consejo ejecutivo, que va a estar compuesto por unas personas que equivale casi al gabinete del gobernador, que es procurador general, tesorero, auditor, comisionado de interior, los puentes y las cosas, y el equivalente al comisionado de educación. Y 5 puertorriqueños, o residentes de Puerto Rico, no puertorriqueños, residentes de Puerto Rico, que los va a nombrar también el presidente de los Estados Unidos. Ese es el llamado Consejo Ejecutivo, que tiene unas características fascinantes. Porque aunque suena como una especie así de Senado, ya mismo vamos a hablar que se crea la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y que la segunda va a ser la Cámara de Delegados. Ese Consejo Ejecutivo también podía presentar legislación. ¿Okay? Estos comisionados del Ejecutivo, entre comillas, eran también miembros de la rama legislativa.
que eso violenta la Constitución de Estados Unidos, separación de poderes. Bueno, la violenta si es que le aplicase la Constitución de Estados Unidos, que ese es uno de los temas que después van a resolver los casos insulares. Así que eso es interesante, repito, porque se va a crear el Consejo Ejecutivo que equivale a una especie de Senado, pero resulta que es también gobernador, es gabinete del gobernador, y una Cámara de Delegados que es la única que va a poder ser electa por los habitantes de Puerto Rico, de lo cual voy a hablar ya mismo. Pero me detengo en eso que acabas de mencionar. Porque muchas veces se habla de esto de separación de poderes. Y bueno, hay que recordar que esto es una doctrina que obviamente nace y se ejecuta políticamente en Estados Unidos y es una doctrina europea, francesa, que lo que busca es evitar la concentración de poder político en una sola de las ramas de gobierno para liberarse del despotismo de los gobiernos monárquicos de Estados Unidos. Y es fundamental en el derecho constitucional de Estados Unidos. Y yo siempre le explico a mis estudiantes que la doctrina de separación de poderes, hay un concepto que nunca se les puede olvidar. La doctrina de separación de poderes busca evitar la concentración de poder para evitar el despotismo o el riesgo de que se concentre el poder. Pues si algo tenía claro la gobernanza directa del Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico, es que quería que todavía hubiese concentración de poder. Es decir, que aunque ahora no era con un dictador militar, sino con esta estructura que se creaba, que quería que esa estructura que se creaba no tuviese separación de poderes para concentrar el poder y poder, a mi juicio, tomar decisiones despóticas a pesar de que ya no había un comandante en jefe militar. Esa es la razón por la cual no se respeta la separación de poderes y se podrán imaginar la inconformidad enorme que hubo con eso con Puerto Rico. Bueno, ese segundo cuerpo que forma parte de lo que se conoce como la rama ejecutiva, porque la rama ejecutiva supuestamente es este consejo ejecutivo, que ya le dije que parece más gabinete de gobernador, Cámara de Delegados, que es así, podía elegir 5 delegados por distrito, se dividió el país y estaba sujeta a la votación. Y comenzó en ese sentido una gobernanza del territorio difícil, peculiar, porque había mucha tirantez, podemos hablar de eso después, entre el Consejo Ejecutivo y la Cámara de Delegados, por razones obvias. La única que respondía, entre comillas, a los intereses directos de Puerto Rico era la Cámara de Delegados, mientras que el Consejo Ejecutivo respondía al gobernador y al presidente. Bueno, pues se crea ese cuerpo, se crean disposiciones relativas al poder que se tenía para presentar y aprobar legislación, tanto el Consejo como la Cámara de Delegados. El poder de veto que tenía, obviamente, el gobernador sobre esas acciones que tomaban cualquiera de estas dos. Y tenía una disposición fundamental que duró décadas, incluyendo la ley Jones, y se acabó y fue medular para la ley 600. Y es que el presidente, el Congreso de los Estados Unidos se reservaba el derecho de anular cualquier ley que aprobase el gobierno de Puerto Rico que ellos habían designado. Es decir, es un doble cotejo, el poder de anular las leyes. Así que se crea ese cuerpo político con estas dos características que acabo de decir. Se crea una rama judicial. Continuaba el Tribunal Supremo que estaba desde las órdenes militares con la invasión, porque hubo desde entonces una especie de transición y se permitió, primero se constituyera una especie así de Tribunal Supremo como Tribunal de Última Instancia para las leyes de Puerto Rico, pero simultáneamente se crea el Tribunal de Distrito Federal que tenemos incluso hoy día. Es un Tribunal de Distrito Federal que se llamaba entonces legislativo, porque no era idéntico entonces a los tribunales federales que se creaban, lo que se conoce bajo el artículo 3 de la Constitución Federal, pero se creaba ese comisionado residente, ese Tribunal de Distrito Federal, y se creaba también la figura de comisionado residente. Mucha gente cree que eso es nuevo, pues todo eso se cree en la ley Foraker. Y entonces, pues esa es fundamentalmente la estructura del gobierno de la ley Foraker. Y ya mencioné ahorita que los salarios de todos estos funcionarios, incluyendo el gobernador y todo esto, saldría del Tesoro de Puerto Rico. Y esa es la estructura básica que crea la ley Foraker, cuya vigencia es el 1 de mayo de 1900.
Quiero mencionar que sobre el comisionado residente, y tenemos aquí en la biblioteca de La Voz del Centro un programa sobre la figura del comisionado residente, que yo entrevisté al ex comisionado residente Jaime Fuster. Uh-huh. Y en ese programa estuvimos hablando de que una de las razones por la cual usaron el nombre comisionado residente en vez de delegado es porque querían estar claros de que estos territorios, Filipinas y Puerto Rico, no se iban a convertir en estados. Porque anteriormente, cuando ellos adquirían territorios, ellos estaban representados en el Congreso con delegados. Entonces decían, no vamos a llamarle delegados porque van a pensar que ellos van a ser Estado. Y ahí surge el nombre de comisionado residente, que le dan 2 a Filipinas y 1 a Puerto Rico. Y al principio la ley Foraker no era más o menos como una representación, pero no eran miembros del Congreso. Eso vino después, que se revisó y lo hicieron miembros bona fides del Congreso y les paga el Congreso, uh-huh. Se rigen electoralmente bajo las leyes federales, etcétera. Sí, eso es fascinante otra vez, porque, como hemos dicho desde el principio, una de las razones por la cual se crea esta estructura de gobernanza directa es que Estados Unidos está planteándose qué hacer con esta nueva experiencia. Y eso va a ser fascinante con lo que eventualmente van a hacer en los famosos casos insulares. Va a ser fascinante lo que van a hacer eventualmente con los casos insulares. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La vigencia de la ley Foraker y su afirmación del coloniaje. Hoy tenemos como nuestro invitado a el licenciado Carlos Ramos González, quien es profesor de Derecho en la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la ley Foraker, que fue aprobada en el 1900 y la cual se convirtió, le llaman también la ley orgánica, la primera ley orgánica de Puerto Rico, y se convirtió en una ley que cambiaba el gobierno militar a uno civil, pero como comentamos, era un poco una fachada porque se nombra al subsecretario de la Marina como el primer gobernador de Puerto Rico. Quiero mencionar que esta ley se aprobó en el Senado con una votación de 40 a 31 y en la Cámara de Representantes por 161 a 153. O sea que no fue una ley que costaba de un respaldo mayoritario en el Congreso de Estados Unidos. También quiero mencionar que la ley que se aprobó no fue lo que quería Foraker, porque él quería incluir la ciudadanía americana para los residentes de Puerto Rico. Y eso, aunque McKinley, que era el presidente, respaldaba también la ciudadanía americana para los puertorriqueños, el Congreso no lo aceptó. Así que esta fue una ley bastante controversial, incluyendo el mismo Tratado de París, que había sido controversial, que eso fue en el Senado, y no fue con una votación que abrumadora, o sea, fue bastante cerca la votación, porque había el asunto que, como mencionamos al principio del programa, que esto era una decisión fundamental para Estados Unidos porque lo convertía en realidad y lo colocaba en una dirección imperialista. Versus, recuerden que Estados Unidos eran 13 colonias y hasta ahora lo que estaba cogiendo era territorios adyacentes. Así que esto cambiaba todo el panorama de ellos político interno. Carlos, sobre la vigencia de la ley Foraker, me gustaría que entráramos otra vez, como mencioné anteriormente, que la gente cree que fue derogada la ley Foraker, una ley colonial, y la ley Foraker, algunos de sus aspectos y artículos están vigentes. Eso es así. De hecho,
algunas de sus partes más fundamentales, no todas, todavía están vigentes. Y voy a explicar brevemente cómo y cuáles son las que están vigentes, brevemente cómo es que han llegado a estar vigentes. Primero, para no meternos mucho en el detalle técnico jurídico, ¿qué está vigente al día de hoy? Está vigente, por ejemplo, al día de hoy, que entre Puerto Rico y Estados Unidos, desde el punto de vista de los bienes que se exportan a Estados Unidos, entran libre de aranceles. El llamado mercado libre que existe entre Puerto Rico y Estados Unidos lo establece la ley Foraker y está vigente al día de hoy. Eso no lo trajo ni el Estado Libre Asociado, ni la ley 600, ni nada. Eso lo trajo la ley Foraker. Eso es lo primero. Lo segundo, todavía está vigente que los puertorriqueños tienen una ciudadanía de 1900, y así lo reafirma el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se llama la ciudadanía de Puerto Rico. Eso todavía está vigente. La ciudadanía de Puerto Rico no se ha eliminado y así lo ha resuelto, por lo menos del lado de acá, el Tribunal Supremo en el caso de Maribra versus Ramírez de Ferrero o viceversa. Está vigente la imposición de las leyes de cabotaje, que nos obliga a movernos en barcos de la Marina Mercante de los Estados Unidos, que está en la sección 8 de la ley Foraker. Eso pues todavía está vigente. Está vigente el principio de la sección 14 que dice aplicarán a Puerto Rico todas las leyes, excepto las que sean localmente inaplicables. Ese concepto de localmente inaplicable se sigue usando en litigio hoy día, relacionado con determinadas leyes del Congreso de Estados Unidos, cuando el Congreso no hace claro si quiere extender una ley a Puerto Rico o no, que lo deja confuso o no menciona específicamente a Puerto Rico, pues se acude a esto que sigue vigente. Esta sección 14 sigue vigente con otro número, como explicaré más adelante. Sigue vigente también, por ejemplo, de aquí se tomaron unos principios a propósito que después se incorporaron a la Constitución de Puerto Rico. Sigue vigente el comisionado residente, como tú mencionaste ahorita, que se creó justamente aquí. Sigue vigente la creación del Tribunal de Distrito Federal, aunque ahora cambió el carácter. Antes era un tribunal legislativo, ahora se considera un tribunal federal como el de los Estados Unidos, de artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos. Así que esas disposiciones fundamentales, que si se fijan son las disposiciones principalmente económicas, las disposiciones económicas fundamentales de la ley Foraker están vigentes. ¿Cómo están vigentes? Y he mencionado de las más importantes, porque la segunda actuación del Congreso vino en 1917 con la llamada Ley Jones, porque hubo mucha inconformidad en Puerto Rico, hubo muchos problemas entre el Consejo Ejecutivo, la Cámara de Delegados, los gobernadores norteamericanos. La gobernanza fue terrible. El país regresó a sus peores momentos, incluso en algunos aspectos bajo la explotación colonial española. Y se pone la cosa, pues, ¿sabes? La cosa se pone bien difícil. Viene la ley Jones del 17 que impone la ciudadanía americana dentro de ciertas condiciones y rompe aquel esquema de no separación de poderes y efectivamente crea lo más parecido a lo que tenemos hoy día, que es un Senado y una Cámara de Representantes o su equivalente, ¿verdad? Pero esa ley Jones hace claro que todas las disposiciones, por ejemplo, que ya acabo de mencionar y otras más, siguen vigentes. Es decir, la ley Jones reitera que estas disposiciones de la ley Foraker siguen vigentes. Por lo tanto, la ley Jones no elimina o deroga la ley Foraker, excepto en aquello que es incompatible con esto. Y por lo tanto, eso sigue vigente. Y eso no solo sigue vigente ahí, sino que la próxima vez que el Congreso actuó, que es la llamada Ley 600, que es la que nos autoriza a hacer una constitución y crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley 600 establece que estas disposiciones que yo acabo de mencionar de la Ley Foraker, que se mantuvieron en la Ley Jones, se mantienen vigentes y se van a separar del cuerpo de la Ley Foraker y de la Jones y se van a colocar intactas en una ley que se conoce como la Ley de Relaciones Federales, que rige la relación también entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Y qué es la Ley de Relaciones Federales? Pues todas estas disposiciones de la Ley Jones, de la Ley Foraker y la Ley Jones que se mantienen vigentes. Así es que
por eso es que se dice que las disposiciones, sobre todo las fundamentales, que yo he mencionado, las principales, que estableció la Foraker, que las recogió la Jones y que las reconoce la Ley 600, pues todavía siguen vigentes. Y esa es la razón de esa afirmación de que, y si te pones a pensar, y esto se ha dicho muchas veces, en Puerto Rico, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos por muchos años, como parte del mareo económico y político que ha habido, sobre todo en los últimos 70 años, de 1952 para acá, tú sabes que se habla mucho de los 3 pilares, ¿verdad?, de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, que supuestamente eso era el sostén ideológico de la Ley 600 y de la creación del Estado Libre Asociado. El libre mercado, la defensa común, bueno, perdón, vamos a ponerlo de esta manera, el mercado común, la defensa común y la moneda común. Pues ninguno de esos comunes los creó la Ley 600. Los 3 comunes que supuestamente definen la relación de Puerto Rico y Estados Unidos fueron creados por esta ley clara y abierta y crudamente colonial, como lo es la Ley Foraker. Nada de eso fue un valor añadido. Sí, vamos a decir lo siguiente, y esto hay que decirlo porque sobre todo en el contexto de hoy día, hay una disposición de la Ley Foraker que no estuvo vigente y todavía no está vigente en Puerto Rico oficialmente, aunque ya sabemos que está vigente mediante otro, y es la disposición de la Ley Foraker donde el Congreso se reservaba el derecho de anular las leyes que aprobase el gobierno de Puerto Rico. Eso se mantuvo en la Ley Jones. Eso se eliminó en la Ley 600 cuando se creó el Estado Libre Asociado. Y los defensores del Estado Libre Asociado, particularmente don Luis Muñoz Marín y sectores en aquella convención constituyente, fueron tan claros y tan vehementes en que esa era para ellos una disposición clave para, en teoría, decir que aceptaban la Ley 600. Es decir, que se eliminaba el poder del Congreso y del presidente de anular leyes del pueblo de Puerto Rico. Porque si eso pasaba, decían los sostenedores de la Ley 600, Puerto Rico volvía al crudo coloniaje. Y eso es importante recordarlo hoy día porque sabemos que a su manera, eso es exactamente lo que ha hecho la Ley Promesa, a través de unos mecanismos más sutiles, entre comillas, que ya hemos visto en estos días, a veces no tan sutiles, pues se pueden anular leyes que apoyan el pueblo de Puerto Rico. Carlos, es interesante también señalar que cuando se aprueba esta ley Foraker, hay vistas públicas en el Congreso, ¿verdad? Y lo interesante es que no va ningún líder puertorriqueño a testificar en esas vistas. Fue solamente el doctor Julio G. Ena, que había sido un prominente puertorriqueño que residía en la ciudad de Nueva York y que obviamente estaba en contra de España, y él favorecía la estadidad, y él fue una de las 3 personas que se reunió con William McKinley en el 1899 junto a Eugenio María de Hostos y Manuel Seno Gandía. Él testificó en las vistas, ¿okay? Fue el único puertorriqueño que testificó y atacó fuertemente a Estados Unidos. Decía que la ocupación había sido un fracaso y que los puertorriqueños estaban sufriendo de todo. No había libertad, no había derecho, no había protección. Él dice que éramos nada y veníamos de ningún sitio. Y también criticó que no había derechos civiles, etc. Y luego el otro que testificó, es curioso, que fue el general Davis. Y el general Davis testificó 2 veces y en la segunda ocasión se opuso a que Puerto Rico tuviera una legislatura porque decía que Puerto Rico no estaba listo para tener una legislatura, cuando Puerto Rico tenía unos líderes de primer orden, como hemos mencionado, mismo Muñoz Rivera, Hostos, Matienzo. O sea, Puerto Rico tenía unos personajes de un calibre superior a la mayoría de los políticos de Estados Unidos. Y este general, obviamente con una mente retrógrada militar, viene a decir que Puerto Rico no tiene liderato político. Así mismito es. Y además esa mentalidad, por supuesto, otra vez la mentalidad militar. Recuérdate
que como quiera se le quitaban poderes a los militares. Correcto. Entonces, de momento hay un vacío bien grande. Pero eso, primero apuntar dos datos, uno histórico y otro relacionado con el procedimiento en el Congreso. El histórico. Yo creo que es muy difícil identificar puertorriqueños o habitantes de Puerto Rico que favorecieran la ley Foraker. Al menos con voz que se oía, pues es muy escaso. Al contrario, lo que hubo en Puerto Rico fue una gran frustración. Y cuando digo en Puerto Rico, los sectores económicos, políticos, de todo índole, desde los que desde principios creían en la anexión porque entendían que Estados Unidos era una especie de asociación de república, a los que ya reclamaban la soberanía de Puerto Rico y entendían que España los había abandonado, hasta los que todavía reclamaban que aquel vínculo no se debió haber roto de la manera como se hizo con España. Voy al proceso legislativo. El proceso legislativo, entiéndase lo que dicen los congresistas durante la aprobación de la ley Foraker. Yo iba a traer alguna de las citas. Yo suelo leérselas a mis estudiantes para que capten de lo que estamos hablando. Es exactamente lo que tú acabas de decir. Un % considerable, que finalmente es el que triunfa, porque la ley Foraker se aprueba, se oponía no solo a lo poquito que se estaba dando aquí, sino que aun cuando lo que querían prácticamente que se volviese a la usanza militar, bajo ese argumento que tú acabas de decir, eso es lo más que se repetía. Esos habitantes de Puerto Rico no están acostumbrados a gobernarse, no están acostumbrados a desarrollar instituciones gubernamentales, además de que, por supuesto, no son blancos, y eso está dicho así abiertamente, no son anglosajones, y hay expresiones tan duras como por ejemplo, están en una situación, y cito, esto no lo estoy diciendo hoy, hasta de mayor inferioridad, como la inferioridad que sin duda tienen los negros en Estados Unidos, decían estos. Porque decía, al menos esa población, decían estos racistas, en Estados Unidos negra está expuesta a las instituciones norteamericanas y eventualmente se van a reformar. Pero down there en Puerto Rico, allí no hay referente civilizador alguno. Y por lo tanto, darle estas instituciones, y se está refiriendo, por ejemplo, a la Cámara de Delegados, la posibilidad de que puedan votar, demostrando, por supuesto, la total ignorancia, como tú has mencionado, de qué es lo que había en Puerto Rico, cuál había sido su historia antes del 98. Paréntesis. Ignorancia que todavía el día de hoy, en un sentido, demuestra el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque uno de los aspectos del caso de Sánchez Valles es que al comparar a Puerto Rico con las poblaciones indígenas o aborígenes en Estados Unidos y otros grupos, nos quita una parte de la historia, porque dice que nosotros antes del 98 para todos los efectos éramos nada, contrario a las instituciones tribales que tenían los propios indígenas en Estados Unidos. O sea, esta ignorancia cultural generalizada que todavía existe en muchos sectores en Estados Unidos, por lo que es Puerto Rico, se reflejó mucho en la discusión de la ley Foraker, y donde más claramente salía para afuera es cuando se trataba del senador Foraker de defender la necesidad de dar la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Eso creaba un disgusto, sobre todo en este sector más racista del Congreso, que hay que leerlo para que uno realmente se le revuelva el estómago, ¿no? De la manera como se expresan sobre los que habitamos en este país. Un país que ya desde el siglo XIX tenía no solo instituciones gubernamentales, sino tenía moneda, tenía una literatura rica, tenía una nacionalidad perfilada con novela, poesía, con tantas y tantas cosas, incapaces de comprenderlo, un poco por el trauma que tú mencionabas ahorita y la ignorancia. No anticiparon esto, como no lo anticipaban, y como les ha dicho algunos de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, las disidencias, las únicas disidencias, el juez Harlan, en los famosos casos insulares. Miren, si hay inconformidad, dicho ese juez, decía ese juez, si no nos llevamos con esa gente, si son distintos a nosotros teníamos que estudiar antes de la invasión. No puede ser ahora que vamos a darnos cuenta de lo que adquirimos. Así que sí, así mismito es. Ese debate legislativo es terrible, que a propósito 17 años después se reproduce otra vez
Lo que pasa es que ya va perdiendo votos por otras razones cuando se aprueba la ley Jones, que los puertorriqueños no tenemos la capacidad mínima de gobernanza. Carlos, es curioso porque cuando uno piensa, por ejemplo, McKinley, Fora, el mismo Fora, que estos personajes no le llegaban a los tobillos a Eugenio María de Hostos, que tenía un reconocimiento internacional. En Chile era estudiado, y lo mismo Ramón Emeterio Betances, que era un médico prominente en el centro de la ciencia del mundo en aquel tiempo en París. O sea, son personajes en realidad extraordinarios, con una proyección internacional. McKinley Fora, que eran unos políticos. Así mismo. Y yo no recuerdo, Ángel, yo estoy seguro que tú lo vas a recordar mejor que yo, si fue el propio McKinley o uno de los que se reunió. Hostos se llegó a reunir. Sí, correcto. Y que se refiere a Hostos. ¿Y quién era este niño, este hombre pequeñito que ha venido aquí a reunirse con, o sea... Del trópico, decía algo del trópico. ¿Quién es este hombre pequeñito del trópico? Que por supuesto que al escucharlo se tienen que haber dado cuenta que sabe más que todos nosotros. Imagínense, uno de los hombres más ilustres, no solo de Puerto Rico, sino de la civilización. Yo creo que así es que esto está concebido. Así que sí, así mismito es. Estos son políticos, muchos de ellos, como tú dices, militares, y esa actitud, como tú sabes, prevaleció y todavía prevalece en sectores de Estados Unidos por décadas. Porque como consecuencia de estas leyes, y yo creo que tú has hecho programas sobre eso, y hay libros maravillosos, hay un libro en Nemesio en canales maravillosos sobre esto, comienza el desfile ese de gobernadores norteamericanos en Puerto Rico, que son muchas veces caricaturas de gobernantes. Es decir, las cosas que decían muchos de estos gobernantes, que no es hasta cuando se nombra a Tocqueville, que por primera vez se tiene un hombre preparado, ¿verdad? Con conocimiento planificador, cuyos trabajos e ideas todavía perduran al día de hoy. Muchos de estos gobernantes eran unos ignorantes que venían a cargo a estar 2, 3, 4 años de las playas en Puerto Rico o venían a reprimir. Y bueno, y el país está lleno de, tú sabes, de historias de este tipo que van desde el propio abuelo del presidente Gore, Al Gore, hasta aquel famoso que tú has hecho programas sobre Montgomery O'Reilly, que el pueblo le decía Moncho Reyes porque no podían producir sus medios, además que son todos unos ignorantes, ¿no? Carlos, tú dirías que esta ley Foraker es la base de donde surgen los casos insulares. Sin duda, esta ley Foraker produce el primero de los casos insulares, entre comillas. Ha habido siempre disputa de cuál es el primero, el segundo, el tercero o cuáles son los antecedentes. Porque algo que tú mencionaste ahorita, antes de esta guerra, antes de que Estados Unidos adquiera a Puerto Rico mediante el Tratado de Guerra, estaba clarísimo en Estados Unidos en su jurisprudencia que no podía haber territorio colonial. Y se lo decían a sí mismos. Hay decisiones del Tribunal Supremo. Donde quiera que esté nuestra bandera del territorio que hemos adquirido, eso se adquiere para ser eventualmente Estado. No puede haber un territorio que permanezca en la órbita permanentemente porque eso nos convierte en una potencia colonial y eso no es lo que podemos ser. No solo porque la Constitución lo prohíbe, sino que va en contra de esta historia. Eso estaba clarísimo antes del 98. Después del 98 todo eso cambió porque tuvieron que adaptar esa narrativa y esa retórica a la nueva realidad. Y la nueva realidad cobra forma, concreción con los llamados casos insulares. Y el de los casos insulares, el más importante, pues tiene que ver con la ley Foraker, que es que llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Downs versus Bidwell, esa disposición que mencioné ahorita, que hace de Puerto Rico un país extranjero por 1 año y pico, donde se le podía cobrar 15% de tarifas, a pesar de que la cláusula de uniformidad contributiva federal en Estados Unidos lo prohíbe, y la propia ley Foraker decía que al año y medio se desaparecía. Por lo tanto, que durante un tiempo Puerto Rico iba a ser extranjero y después, para fines tributarios, iba a ser doméstico. Iba a ser las dos cosas a la vez. Ese es el issue fundamental del primero o de los casos insulares más importantes. El caso de Downs versus Bidwell. Y el tribunal no se puede poner de acuerdo. Y sabemos que hay una opinión que eventualmente prevalece, que es la que después prevalece en Balzac, que es que sí es posible y se inventan esto de territorios incorporados versus no incorporados, donde se puede pertenecer pero no formar parte,
donde no aplica con toda su forma la Constitución de los Estados Unidos, pero a su vez aplica la Constitución de Estados Unidos, donde se puede ser extranjero por unos propósitos, doméstico por otros propósitos. Así que, ¿cómo no? Esta es la ley que da base a los casos insulares más importantes. Es curioso que la ley promesa no solamente invalida unas secciones bien importantes de la ley 600, particularmente y la Constitución de Puerto Rico de la autonomía fiscal y todo esto, sino que en realidad crudamente es lo más que se parece a la ley Foraker. Así mismo. Pero entonces, otra vez interesante en las formas en que actúa el Congreso de los Estados Unidos en su gobernanza con Puerto Rico. Promesa, y yo creo que radioescuchas que no son abogados importantes y abogadas que entiendan esto, ¿verdad? Promesa no enmienda directamente la ley 600 ni la Constitución de Puerto Rico. No hay una eliminación de jure. Promesa es una ley aparte que crea estas estructuras paralelas que hacen inoperantes esas disposiciones constitucionales. Y usted al final va a decir, ¿es lo mismo? Pues sí, al final es lo mismo, pero la distinción es importante por las formas en que opera el Congreso de los Estados Unidos con Puerto Rico. En el programa de hoy hemos discutido la ley Foraker y por qué esa ley está vigente en Puerto Rico, una ley claramente y crudamente colonial. Muchas gracias, Carlos. A las órdenes siempre. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. La cultura, el conocimiento. Radio Funglode.